Hola chicos, nuevamente estamos aquí con el curso de literatura y hoy trabajaremos un tema muy interesante. Mi nombre es Jaime Hidalgo Alvarado y así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy trabajamos con ustedes el tema del realismo peruano. Este es el tema del día de hoy, aquí lo voy a colocar en adelante, el realismo peruano. Cuando hablamos aquí de realismo en el Perú, lo primero que yo debo tener en cuenta es, primero, recordar algunos conceptos básicos sobre, obviamente, el realismo, como por ejemplo, sería bueno recordar el tema de ¿qué? Del origen, ¿no? Recordemos, el realismo en primer lugar es un movimiento literario cultural que obviamente se origina ¿en dónde? En Francia. Y se origina en Francia y se origina, recordemos, aproximación a mediados del siglo XIX y obviamente en Francia. ¿Está bien? Se origina en Francia, pero el realismo obviamente va a destacar principalmente en Rusia. Ahora, el realismo universal es un movimiento muy contextual. ¿Eso qué significa? ¿Que es producto de qué? Del contexto, el momento, la época. Es como si las situaciones económicas, políticas, históricas son las que dan vida prácticamente a este movimiento literario. Recordemos que un movimiento anterior, obviamente al realismo, lo teníamos nosotros el romanticismo, ¿no? El romanticismo en el siglo prácticamente XVIII, finales, inicios del siglo XIX, va a ser interrumpido su desarrollo fundamentalmente por un hecho muy, pero muy importante. Hablamos aquí de ¿qué? De la revolución industrial. Y tras este hecho violento, obviamente repercute en la cultura y la literatura y surge el realismo. Pues el realismo, Salón, va a ser producto motivado también a partir de este hecho obviamente histórico. Se habla aquí de la famosa revolución obviamente industrial. La revolución industrial, ¿no? Este hecho también genera la aparición obviamente del positivismo, ¿no? El positivismo que te decía, obviamente todo debe ser comprobado. Y así que se va a tener una visión muy analítica, objetiva, muy crítica sobre el entorno social, ¿no? Es por ello que el positivismo, prácticamente de Augusto, obviamente Comte, es quien da vida ¿a qué? Al realismo universal, ¿está bien? Y del realismo universal, obviamente va a impactar a nivel, obviamente, hispanoamericano, a nivel español y a nivel peruano, ¿ya? Obviamente que el realismo universal, Salón, se inició en Francia, pero alcanza su mejor momento, su auge, no te olvides, ¿en dónde? En Rusia, ¿no? Recordemos que los mejores autores realistas obviamente aparecen en Rusia, ¿ya? Y algo semejante ocurre en el Perú. ¿Qué ocurre en el Perú? A nivel peruano tenemos que un poco ubicar, ¿no? Porque al final de cuentas el realismo peruano va a ser una consecuencia del realismo universal. Algunos incluso mencionan de que es una copia del realismo universal, pero obviamente con ciertas peculiaridades, porque el contexto peruano es un poco distinto, diferente al contexto obviamente europeo. Y así que el autorrealismo tiene su contexto, situaciones muy propias, como por ejemplo, ¿qué da vida al realismo en el Perú? ¿No? Cuando el realismo llega al Perú, nuestro realismo se da a conocer aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Está bien? Aproximación, tenemos aquí como gobierno, el gobierno obviamente de Andrés, míralo aquí, el gobierno de Andrés Avelino, obviamente Cáceres, ¿no? Tenemos el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Nuestro realismo es motivado fundamentalmente por dos hechos bélicos, ¿ya? Un hecho bélico interesante que va a repercutir para la aparición del realismo es la famosa guerra contra ¿quién? La guerra contra España, ¿está bien? La guerra contra España. Y también un hecho interesante bélico va a ser la guerra contra Chile. Mira aquí, la guerra contra España y la guerra contra Chile. Tras estos hechos bélicos va a surgir el realismo en el Perú. El realismo peruano no tiene como contexto realmente la misma situación o la misma guerra. Tiene como contexto el después. Se habla aquí de la posguerra, ¿no? Las consecuencias de la guerra contra España y las consecuencias de la guerra contra Chile, ¿no? Nuestro realismo obviamente es producto de un caos, social. ¿Es producto de qué? De un caos obviamente político, ¿no? El Perú se encontraba pues en un desorden obviamente total, ¿no? Es por eso que el autor realista fundamentalmente lo que hace es entiende la realidad, lo comprende, lo analiza y lo critica, ¿no?
Y obviamente esa criticidad va a generar un caos, un desorden, un anarquismo, ¿no? Pero luego siempre va a tener una visión marcadamente progresista. E incluso se habla como contexto aquí, no te olvides, el famoso gobierno de la restauración, obviamente, nacional. La restauración nacional, ¿ya? En este contexto que te acabo de mencionar, va surgiendo obviamente el realismo en el Perú. Es por ello que el realismo se va a catalogar a nivel peruano como un movimiento literario cultural, político, que surge tras la guerra contra Chile. Mira, es un movimiento, al loco, literario, cultural, artístico, político, ¿no? Que surge, mira aquí, palabra importante, que surge tras la guerra contra Chile. Que surge tras la guerra contra Chile, tras este hecho violento, tras la guerra contra Chile. Cuando el realismo aparece tras la guerra contra Chile, obviamente nuestro realismo se va a caracterizar en primer lugar por ser objetivo, ¿no? La idea era presentarte cómo está el Perú tras la guerra contra Chile, de una manera minuciosa, exhaustiva, completa, bajo una perspectiva marcadamente científica. Es por eso que nuestro realismo se va a caracterizar por lo siguiente. Primero, una característica muy interesante del realismo en el Perú es de que es marcadamente objetivo, ¿ya? El autor realista es marcadamente objetivo y se habla del objetivismo. El autor realista critica, analiza, por lo tanto se caracterizó también por ser crítico y en su criticidad muestra un análisis, por lo tanto es crítico analítico. Cuando critica todo lo establecido y es marcadamente anarquista. Y si es anarquista, ¿qué sucede? Es anti todo lo establecido. Es anti todo lo establecido. Es anti todo. Por ejemplo, anti-chileno, anti-pasarista, anticlerical, antirromántico, antipalmista, antiexótico, anticentralista. En conclusión, el autor realista es marcadamente anarquista, ¿ya? Es por eso que el realismo peruano podríamos mencionar que se opuso abiertamente a la visión anterior de la literatura. Se opuso a esa visión exótica, idealizada, a esa visión subjetiva, obviamente, del romanticismo. Se opuso al romanticismo. El autor realista critica todo lo establecido y es marcadamente anarquista. Pero en ese anarquismo, ¿qué sucede? Va a reivindicar fundamentalmente a quién? Al indio. Por eso en el realismo peruano, mira aquí, vamos a encontrar las primeras semillas de ¿qué? Del indigenismo, ¿ya? Se reivindica al indio, mira, se reivindica al indio, ¿está bien? Pero también en esa criticidad, ¿qué se muestra? Se muestra un nacionalismo agresivo, se muestra un nacionalismo agresivo. Tras la guerra contra Chile, ningún chileno podía asumir cargo político en el Perú. Un nacionalismo agresivo. Y en el realismo peruano se prefiere ciertas manifestaciones literarias. ¿Qué manifestaciones se prefieren en el realismo en el Perú? Toma nota, escúchalo. En primer lugar, se usa con mucha recurrencia el ensayo. Se usa el ensayo. Y también se usa con mucha recurrencia el género narrativo, pero específicamente la novela. Por lo tanto, era muy común en el realismo el uso del ensayo y las novelas. Van apareciendo ensayistas y obviamente novelistas. ¿Por qué el ensayo? Porque el ensayo se caracteriza por ser crítico, analítico, de carácter científico. Por lo tanto, por su análisis obviamente social. Por eso se usa constantemente el ensayo. ¿Y por qué la novela? Porque la novela es extensa. Y como es extensa, se presta ¿para qué? Para testimoniar la situación del indio. Por lo tanto, se usa la novela porque se testimonia. Porque se testimonia la situación de ¿quién? Del indio. Se testimonia la situación del indio. Una de mis características muy importantes de este periodo
es que en este periodo, obsérvalo aquí, predominan escritoras. Mira, predominan escritoras. Esto es muy importante. Predominan escritoras, como por ejemplo, la famosa autora conocida por ti, la famosa Mercedes Cabello. Mira, aquí aparece Mercedes Cabello de Carbonera. Y Mercedes Cabello de Carbonera debe escribir una novela muy interesante. La novela se titula Sacrificio y Recompensa. ¿Ah? Sacrificio y recompensa. Recompensa. Aquí también va a aparecer una autora tan conocida por ti, lo has escuchado, y posiblemente lo has leído en el colegio. Hablamos de la famosa Clorinda Mato de Turner. Y cuando hablamos aquí de Clorinda Mato de Turner, hemos leído la famosa novela conocida Aves sin nido. Mira, Aves sin nido. Ahí está, Clorinda Mato de Turner. Aquí también aparece esta autora llamada Amalia Puga de Lozada, quien te escribe Jabón de Hiel. Hay también varones, por supuesto, Abelardo Gamarra, que fue llamado como el nombre del tunante, quien te escribe Lima, la ciudad de los pelagatos. Pero aquí también va a destacar este autor. Mira adelante. Hablamos de Manuel González Prada. Manuel González Prada, quien te escribe Páginas Libres, así como está, con J. Con J, no lo corrijas, es con J. Ya más adelante te explicaré por qué páginas con J. No lo vayas a corregir, no lo corrijas. Él lo llamó así, páginas obviamente libres. ¿Ya? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el proyecto actualizado, te pide fundamentalmente a ti dos autores. Un autor muy interesante que te pide San Marcos es la famosa Clorinda Mato de Turner. Ahí voy colocando. Una de ellas es Clorinda Mato de Turner. Ahí está. Y la otra, el otro autor interesante, lo conoces, es el famoso Manuel, ahí voy colocando, González, obviamente Prada. Manuel González Prada. ¿Ok? Tenemos aquí dos autores. Tenemos a una novelista y un ensayista. ¿Ah? El caso, por ejemplo, de Clorinda Mato de Turner, recordemos, ella es catalogada de esta manera. Se le conoce como la precursora del indigenismo. Ella es considerada precursora del indigenismo. Precursora del indigenismo. Ahora, la palabra precursora significa antes de, precursor, antes de el indigenismo. Y es catalogada como una autora, así lo vamos a llamar, una autora denominada de esta manera, una autora indianista. Mira, una autora indianista. Y para eso yo te invito de que tú recuerdes un poco la periodización de la literatura, obviamente peruana. ¿Ya? Y así que junto conmigo recuérdalo, lo hicimos las semanas anteriores. Literatura peruana inicia con literatura quechua. Viene conquista, colonia, emancipación. Tengo el costumbrismo, romanticismo, realismo. Tengo el modernismo, tengo el posmodernismo, tengo la vanguardia, indigenismo, 50, 60, 70, 80, 90 y literatura última. Me interesa que tú te ubiques aquí, en el indigenismo. El indigenismo salón aproximadamente se da a conocer en el año de 1920, con la publicación del libro titulado Cuentos Andinos de Enrique López Albújar. Pero ten en cuenta también que el indigenismo tenía bases ideológicas, ¿no? Un libro muy interesante que sustenta el indigenismo es Los 7 ensayos de interpretación de la peruana, de Mariátegui. Y también un libro interesante se llama Tempestad en los Andes, de Luis Valcárcel. Por lo tanto, estos libros hablan bastante sobre la situación del indio, lo reivindican. Pero te van a decir lo siguiente, que el problema del indio es un problema social, un problema económico, un problema político. Si tú al indio le das su tierra, dejará de ser explotado. Esa visión muy social prácticamente va a determinar, obviamente, el indigenismo. Pero antes del 20, ya había autores en el Perú que iban trabajando el tema del indio, lo reivindicaban, de una manera subjetiva, de una manera externa, de una manera muy superficial. Una de ellas está aquí, Clorinda Mato de Turner.
¿Está bien? Por lo tanto, es precursor del indigenismo, un antes de. Pero, escucha aquí, autora indianista. ¿Por qué? El indigenismo internamente, su evolución tiene 3 etapas interesantes. La primera, indianismo, indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. ¿Ya? El autor indianista es aquel autor que se acerca al mundo andino de una manera muy subjetiva, muy subjetiva. Y justamente Turner es una de esas autoras. Es por eso que Turner fue llamado indianista por su visión, porque él te plantea una visión, mira que adelante, paternalista. Mira, una visión paternalista, obviamente, aquí voy colocando, paternalista respecto al indio, ¿no? Ella entiende que el problema del indio es un problema de ¿qué? De amor, de sentimiento, de protección. Si tú al indio lo proteges y le das amor, dejará de ser explotado, ¿no? El indio es un ser desamparado y necesita la protección de ¿quién? Del blanquito, del costeño, del criollo. ¿Que llega a dónde? Por ejemplo, en la novela Vecinido, llega Quillac y obviamente va a proteger a los desválidos, como la familia Marín, ¿no? Y de esa manera, la familia Marín protegiendo obviamente la familia Yupanqui, ¿no? Y le manifiesta abiertamente esa visión obviamente paternalista. Clorinda Mato de Turner también es una autora considerada, una autora, aquí lo voy colocando, mira aquí, una autora anticlerical y una autora también denominada anticentralista. Ahí está. Fue llamada una autora anticlerical porque es una autora que juzga abiertamente al clero, cristianismo, la religión, y centralista porque juzga bastantemente a la política. Para Turner, los 2 factores que embrutecen al indio van a ser la religión y la política, ¿ya? Los 2 factores que prácticamente deshumanizan, desorientan, manipulan, explotan al indio van a ser la religión y obviamente la política, ¿ya? Por lo tanto, Turner muestra una crítica muy punzante respecto a ¿qué? Al clero y obviamente a la política. Bajo esa perspectiva, Turner te va escribiendo una serie de obras. Entre las obras más interesantes de esta autora podríamos mencionar su trilogía indianista novelística. 3 novelas indianistas. Tenemos aquí, por ejemplo, Índole. Tenemos aquí, por ejemplo, Herencia. Tenemos aquí, interesante, Aves sin nido. Mira, tenemos Aves sin nido. Pero Turner también tiene una obra dramática de carácter romántico y se llama Ima Sumac. Ahí está, Ima Sumac. Y Turner también tuvo como maestro a Ricardo Palma y también hizo algo semejante a Palma. Turner nació en Cusco, no te olvides, cusqueña, tenía como lengua materna el quechua, conoció muy bien obviamente el mundo andino y te escribe costumbres cusqueñas, o sea, tradiciones cusqueñas. Mira, y aparece este libro, Tradiciones cusqueñas. De los libros que te he mencionado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su prospecto te pide a ti una novela. El libro que tú deberías leer es titulada de esta manera, es Aves sin nido. Y así que yo te invito a que leas esta novela, Aves sin nido. Ahora, Aves sin nido se publicó en el año de 1888. 1889, perdón, me equivoqué. 1889, Aves sin nido. ¿Está bien? Ahora, Aves sin nido, obviamente, pertenece para San Marcos al género denominado de esta manera, ¿no? Pertenece al género épico. ¿Está bien? Recordemos, especie literaria, obviamente es una novela. ¿Pero qué tipo de novela es? Escúchalo. Es considerado como una novela realista. Mira, realista e indianista. Escúchalo aquí. Realista e indianista. ¿Por qué realista y por qué indianista? Obviamente que realista es por el estilo.
La novela presenta el estilo de carácter realista. Presenta el estilo, ahí voy colocando, el estilo realista. Y yo te invito a que tú recuérdalo. Características del estilo realista, recordemos. El autor realista siempre promueve una sencillez técnica, por supuesto. El autor realista, dentro de su estilo, promueve, recordemos, la presencia del narrador omnisciente. Síguelo, la narración lineal, tiempo natural. Por lo tanto, hay un respeto a la cronología del relato. Se usa recurrentemente descripciones objetivas y se utiliza, recordemos, el lenguaje sobrio. Estas van a ser, Salón, las características del estilo realista presentes en esta novela. Ahora, ¿y por qué fue llamado indianista? Obviamente indianista por la visión que te plantea Turner respecto a ¿qué? Al indio. La novela también es muy importante porque en la novela vamos a encontrar nosotros, mira aquí, dos niveles de lenguaje. Mira, encontramos en la novela dos niveles del lenguaje. Escucha aquí. Un nivel muy interesante es el lenguaje denominado de esta manera, el lenguaje normativo. ¿Cómo se aprecia el lenguaje normativo? Es aquel lenguaje que se manifiesta a través de ¿qué? Del narrador. ¿Está bien? Un lenguaje en donde obviamente respeta toda la normatividad del castellano, su sintaxis, su morfología, etc. ¿Ok? Pero también tenemos aquí un lenguaje denominado de esta manera. Mira aquí, un lenguaje dialectal. Y este lenguaje dialectal, en su mayoría, es producto ¿de qué? De los personajes. Míralo. Es producto de los personajes, ¿no? Y en su mayoría, en esta novela, en un 90%, los personajes son indios. Y se utiliza, como tú lo vas a llamar, el castellano con un dialecto quechua. Con el dialecto quechua. Por ejemplo, en vez de decir niña, voy a decir niñay. Niñay ya tiene el castellano con el dialecto quechua. Por lo tanto, ¿qué se busca? Una especie de... El castellano sufre un proceso de quechuación, ¿no? Se busca quechuizar el castellano, en otras palabras. ¿Está bien? Por ejemplo, en vez de decir mamita, yo puedo decir mamay, o puedo decir mamitay, ¿no? O en vez de decir, por ejemplo, no sé, te llamas Juan, Juanacho, Marcela, Marcelach, ¿no? Te llamas Margarita, Margarach, o te llamas Rosalía, Rosacha. Y te invito a de que tú puedas quechuizar tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Quechuízalo, y de esa manera te vas a dar cuenta el uso de ¿qué? Del castellano con elementos dialectales quechua. Pero la novela, Salón, es muy interesante por el tema. ¿Qué te presenta la novela como tema? La novela presenta, Salón, dos historias. Una historia y una intrahistoria. La historia es lo entendible, la intrahistoria es lo escondido. Lo que Turner, por ejemplo, busca en esta novela es criticar abiertamente ¿a qué? A la autoridad, a la religión y a la política en el pueblo ficticio de Illac. Pero también te presenta una historia amorosa. ¿Entre quién? Entre Margarita y Manuel. La novela tiene un tono romántico, ¿cierto? Pero no te olvides que el objetivo de Turner era criticar. ¿Está bien? Es por ello que la novela, por lo que hoy el tema, es critica los abusos de la autoridad contra el indio, ante el indio. Ahí está, ante el indio. ¿Está bien? ¿En dónde? En Quillac. Aquí está, en Quillac. ¿Listo? Que es un pueblo imaginario. Por lo tanto, la novela critica fundamentalmente a estos dos factores. Critica la religión, obviamente al cura Pascual Vargas, al cura Pedro de Miranda y Claro, y al gobernador. La corrupción de los gobernantes, el gobernador Sebastián Parcorvo, que manipula la conciencia del indio
a través de sus costumbres ancestrales simplemente para explotarlos. Y Turner lo que busca es juzgar, criticar justamente esos hechos. Pero también tenemos aquí otro autor interesante, y hablamos aquí de Manuel González Prada, el sibarita, el anticristo, el apóstol de la muerte, pero también fue llamado principalmente como, mira aquí adelante, precursor. Él es catalogado como precursor. ¿De qué? Precursor, míralo bien, del modernismo. Precursor del modernismo. Precursor del modernismo, precursor del socialismo. Y precursor del indigenismo. Mira, ahí está. Modernismo, socialismo, indigenismo. Obviamente fue llamado precursor del socialismo porque Manuel González Prada es don José Manuel González de Prada y Ulloa. A secas, Manuel González Prada. Ahora, Manuel González Prada obviamente fue llamado precursor del socialismo por su ideología obviamente política. Prada es un anarquista, ¿no? Políticamente hablando, Manuel González Prada es un anarquista. Pero es un anarquista de carácter progresista, ¿no? Un anarquista de carácter progresista. Ten en cuenta de que él integra el Círculo Literario, que es un grupo político, y de ahí se desprende el grupo izquierdista llamado Unión Nacional, que sintió bastante identidad con la clase obrera y el indio, clases explotadas, y los intenta reivindicar políticamente hablando. Por lo tanto, Prada tenía tendencia de carácter socialista, anarquista, progresista. Pero Prada también va a ser catalogado como precursor del modernismo. ¿Por qué? Por la poesía. La poesía de Manuel González Prada Salón tiene las siguientes características. ¿Bien? Ahora, el modernismo aparece más adelante, por supuesto, ¿no? Si tú sigues, por ejemplo, la línea de la periodización, aquí está obviamente el realismo. Y unos años después aparece el modernismo. Y así que Prada va a ser catalogado como precursor del modernismo. ¿Y por qué? Porque este autor en su poesía, mira aquí adelante, introduce, ahí está, que introduce formas estróficas francesas. Introduce formas estróficas francesas. Obviamente del siglo XV y del siglo XVI. Ahí está. Estas formas estróficas francesas son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, introduce, ahí voy colocando el rondel. Introduce el triolet. Introduce el pandún. Introduce la balata, la gacela, etc. En su mayoría son moldes franceses. Bajo esta línea, aquí de Prada, van apareciendo dos obras interesantes. Una de ellas, interesante, ¿cómo se llama? Minúsculas. Y la otra, ¿cómo se llama? Exóticas. Y la otra, ¿cómo se titula? Exóticas. Por lo tanto, Prada, aquí está, con estas obras fue catalogado como precursor del modernismo, ¿no? Hay un hermoso soneto que te invito a que lo leas, se llama el soneto al amor, ¿no? Es marcadamente musical, ¿no? En la parte culminante que te dice, si eres la vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres la muerte, ¿por qué me das la vida? Y es obviamente musical. Y una característica del modernismo es la musicalidad. Por lo tanto, Prada fue llamado precursor del modernismo. Pero Prada, sobre todo, es un gran ensayista, ¿no? Prada, sobre todo, es un gran ensayista, ¿no? Nosotros tenemos, obviamente, una valoración de Prada como ensayista, ¿no? Escucha aquí. Fue pregunta tipo San Marcos. Los dos grandes ensayistas que tiene el Perú son, búscalo, busca en tus apuntes, los dos grandes ensayistas peruanos son, no te olvides, uno de ellos es el famoso José Carlos Mariátegui y el otro es Manuel González Prada. El segundo ensayista más importante que tiene el Perú, aquí está Manuel González Prada.
Los ensayos de Prada se caracterizan por lo siguiente. Primero, su propuesta es ensayos marcadamente mordaz. Primero, objetivos. Ahí voy colocando. Ensayos objetivos. Segundo, ensayos, mira aquí adelante, críticos. Críticos. Y como todo ensayo, tiende a ser analítico. Crítico, analítico. Y Prada obviamente es un gran ensayista. Recordemos que los ensayos de Prada se caracterizan por ser objetivos, por ser marcadamente críticos, analíticos y sobre todo son mordaz, hiriente, ¿no? Prada, su criticidad llega hasta las entrañas, ¿no? Te hace recordar tus ancestros, tus antepasados, ¿no? Es una crítica muy profunda, ¿está bien? Bajo esta línea, Manuel González Prada te va escribiendo una serie, obviamente, de ensayos, ¿está bien? Dentro de los ensayos más interesantes de Prada podríamos mencionar, uno de ellos se titula Horas de lucha. Ahí está, Horas de lucha. Otro libro de ensayo interesante de Prada se titula Anarquía. Otro interesante, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque. Pero aquí va a destacar, obviamente, este libro de ensayos. Aquí destaca, míralo, Páginas libres. Y como te indicaba, con J. Páginas libres, como te indicaba, con J. ¿Está bien? Utiliza obviamente la J. ¿No? Ahora te explico. Páginas libres, en primer lugar, reúne. Míralo. Páginas libres reúne. Ahora, ¿qué reúne Páginas libres? Un conjunto de ¿qué? De ensayos. Los ensayos podrían ser, mira aquí adelante, artículos. Podrían ser artículos periodísticos o si no, podrían ser discursos. Podrían ser artículos periodísticos o discursos. ¿Está bien? Este conjunto de ensayos tiene 4 apartados. Tiene 5 apartados, 5 partes. ¿Ya? Donde aquí van a destacar algunos discursos y obviamente discursos periodísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí destaca el discurso en el Olimpo. Destaca el discurso en el Ateneo. Destaca el discurso en el Politeama. Algunos artículos periodísticos, como por ejemplo Grau, como por ejemplo Renan o como por ejemplo Víctor Hugo. ¿Está bien? Van destacando algunos ensayos. Ahora, pero Páginas libres, Salón, se va a caracterizar por ser un libro marcadamente renovador. La propuesta de Prada aquí es que muestra una renovación. Una renovación a nivel ideológica y una renovación a nivel, obviamente, lexical. Mira, ideológico y lexical. Cuando hablamos aquí de ideológico, ¿a qué me refiero? Una renovación ideológica, me refiero a un cambio de pensamiento. Prada confía bastante en la juventud, en la niñez, y promueve un cambio generacional. Aquí se promueve un cambio generacional. ¿Está bien? Un cambio generacional, ¿no? Por ejemplo, cuando él decía, los viejos deben temblar ante los jóvenes, porque toda generación que se levante siempre acusadora de la generación que desciende, cambio generacional. Su propuesta es un cambio generacional. O cuando dice que vengan los árboles nuevos a dar flores y frutas nuevas, cambio generacional. O cuando sentenciaba los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, cambio generacional. Por lo tanto, Prada promueve un cambio generacional. Confía bastante en ¿qué? En estos factores, en la niñez, en la juventud, en la educación y en la ciencia. Por lo tanto, Prada promueve un cambio generacional. ¿Está bien? Pero también lexical, donde se muestra su antihispanismo, donde se muestra su lado revanchista, Prada. Antihispanismo. ¿Y por qué se manifiesta su antihispanismo? Por lo siguiente, Prada entiende que obviamente antes del chileno estaba el español y nos debilita. Y así que si yo soy antichileno, también soy antihispano. Juzgo a España y juzgo a España y sobre todo su forma de escribir. Y así que siguiendo a Andrés Bello propone el uso de ¿qué? El uso de grafías, de algunas grafías como se escucha. Por ejemplo, he puesto que Prada, mira aquí adelante, en vez de G, ¿qué es lo que utiliza? J. Ahora entiendes por qué lo llamo páginas. O por ejemplo, mira aquí, en vez de Y, utiliza simplemente la I. Aquí está.
O en vez de NIS, utiliza solamente la S. O en vez de X, solamente utiliza la X. Estas renovaciones que te acabo de mencionar solamente aparecen en este libro de ensayos. Solamente en este libro, no aparecen en otro libro. Solamente en este libro. Incluso, antiguamente las preposiciones llevan tilde, Prada no lo tilda. Por lo tanto, es marcadamente renovador a nivel lexical. ¿Está bien? Obviamente que Páginas Libres, que es un conjunto de ensayos, va a destacar un discurso. Y aquí destaca el tan conocido discurso en el Politeama. Mira, el discurso en el Politeama. Ahí está, el discurso en el Politeama. Aquí lo tengo. El discurso del Politeama se pronunció ¿en dónde? En un lugar llamado el Teatro El Politeama. ¿Dónde quedaba ese teatro? A espaldas de qué? Del Palacio, obviamente, de Justicia del Perú. Desapareció, se quemó y desapareció. Fue pronunciado en el año de 1888 y quien lo pronuncia es un estudiante llamado Miguel Uribe. ¿Por qué? Porque Manuel González Prada, escucha aquí, tenía voz delgada, voz suave, y como que su voz no se prestaba para un discurso, porque para un discurso tienes que tener pues un vozarrón, cosa que no lo tenía voz de tiple, voz delgada. Por lo tanto, él solamente escribía y otros lo pronunciaban. ¿Está bien? Y así que este discurso, mira aquí adelante, se pronunció. Aquí lo voy colocando. Se pronunció el 29 de julio, fiestas patrias, ¿ah? 29 de julio 1888. Ahí está, 1888. ¿Está bien? Ante la presencia de quién? De Andrés Avelino Cáceres, el presidente de la época, ¿no? Imagínate sentenciando y apuntando, ¿no? Le dijo, ¿no? Los viejos, y le apuntó él, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Te cuentan que Andrés Avelino Cáceres se ofendió, se fue y no quiso, obviamente, quería hasta fusilarlo, matarlo, obviamente, ¿a quién? A Manuel González Prada. Pero Prada habla bastante sobre todo el espíritu, ¿no? De que uno debe tener siempre ese espíritu vivaz, joven como la ciencia, ¿no? Ahora, el discurso en el Politeama, como te indicaba hace un momento, tiene un tema. Y el tema interesante de este discurso es el análisis social. Aquí lo voy colocando. El análisis social del Perú. Mira, social del Perú. Ahí está, del Perú tras la guerra del Pacífico. Tras la guerra contra Chile. Ahí está. Un análisis social, ¿no? A nivel obviamente completo. Tanto así de que Prada muestra aquí su marcado anarquismo, ¿no? Y critica todo lo establecido. Es anticolonial, antipasadista, antigobierno, antieducación, anti todo lo establecido. ¿Está bien? Y Prada se hace la famosa pregunta de por qué se pierde la guerra contra Chile. Y él te responde: las armas que usa el enemigo, el chileno, en nuestra contra fueron nuestro espíritu de servidumbre e ignorancia. Por lo tanto, Prada te dice, aquí está, servidumbre e ignorancia son las armas que usa el enemigo en nuestra contra. Ahora, ¿ignorancia de quién? ¿Servidumbre de quién? Se habla de ignorancia de quién, del gobernado, del gobernante, y servidumbre obviamente del gobernado. Ignorancia del gobernante y servidumbre del obviamente gobernado. Y así que yo te invito, estimado estudiante, que profundices este tema. Fijo examen de admisión en realismo peruano. Y también te invito a que tu profesor de literatura de las academias PAMER te puedan contar, y para que lo puedas disfrutar, la novela Aves sin nido. Hasta una siguiente oportunidad. Nos estamos viendo.